Bienvenidos al programa Encuentros y Desencuentros, totalmente en vivo, a través de Starlight Radio, donde hablar de tus problemas puede ser el primer gran paso para resolverlos. ¡Comenzamos! Nuestro compañero y amigo, educador para la paz, psicólogo Armando Espejel. ¿Cómo estás, Armando? Buenas tardes. Hola Moni, buenas tardes, Logan, Adrián, a toda la audiencia, muchas gracias por su presencia. Adrián, ¿cómo estás? Bienvenido, también aquí nos acompaña. Así es, Moni. Adrián García, pues más que un personaje, alguien que los acompaña en esta vida, compartiéndoles un pedazo. Un gusto estar con ustedes, querida comunidad. Muchísimas gracias y como siempre compartiéndoles nuestras redes sociales. En la página de Facebook nos encuentran en Encuentros y Desencuentros a través de la página de Starlight Radio, y también les agradecemos el espacio y, bueno, obviamente el horario. El teléfono con el que nos pueden estar contactando al 446-117-2287 o al 442-774-7281. Recibimos sus comentarios, sus aportaciones. Y bueno, el día de hoy estaremos hablando de un tema que pues muy recientemente nos hizo pasar tradiciones que en México se viven muy intensamente y que es la vida a través de la muerte. La vida a través de la muerte. Hablar de la muerte es intentar abarcar un mundo casi infinito de posibilidades, muy complejo, y bueno, hace que su estudio pueda adoptar muy distintas perspectivas. Y aunque morir siempre es un proceso individual, es también un acontecimiento que afecta a aquellos que se relacionan con la muerte o con quien muere, evidenciando una dimensión social y cultural, y de ahí que las actitudes y comportamientos que las personas adoptan ante la muerte sean el resultado de características y circunstancias individuales. Por un lado, y por el concepto y sentido de la muerte imperante en la sociedad por el otro. Entonces hoy vamos a estar abordando este tema desde diferentes escenarios, nos vamos a concentrar en esto y pues vamos para eso a estar escuchando a Armando y Adrián, que nos van a aportar de este tema tan interesante que es la vida a través de la muerte. Si me permite, Adrián, me gustaría a mí iniciar con una frase de una mujer muy excepcional que se llamó Elizabeth Kubler-Ross. Ella fue muy conocida por su pasión para atender pacientes cercanos a la muerte, y entonces ella tuvo una frase que a mí me gusta mucho y dice: solo cuando realmente sabemos y entendemos que tenemos un tiempo limitado en la tierra y que no tenemos manera de saber cuándo se acaba nuestro tiempo, entonces y solo entonces comenzamos a vivir cada día al máximo como si fuera el único que tenemos. A mí, y desde mi punto de vista, me gusta ver y analizar el tema de la muerte como este complemento natural de la vida, y justamente como tratando de retomar el sentido de la frase de Elizabeth Kubler-Ross, es que lo que hace justamente bella la vida es saber que tiene un término, y que si fuera algo inagotable y que estuviera en nuestras manos controlarla, entonces no tendríamos como esta pasión por tratar de descifrar, como le gusta hablar a Adrián, del día a día, del rayo del sol, de la gota de lluvia que cae. Entonces lo que le da justamente este valor a la vida es saber que en algún momento no va a estar. Entonces a mí me gustaría justamente comenzar desde aquí. ¿Tú cómo ves, Adrián? Ya, tenía apagado el micrófono. Ah, ok, Esta, listo. esta mujerona de la que hablas, pues sí, ha sido todo un personaje en esta vida, en acompañarnos en esta época. Y la verdad es que cuando yo estudié tanatología fue nuestro libro principal, sobre todo también complementando lo que tú dices de esa frase de vivir al máximo, le da mucha importancia también a los cuidados paliativos, cómo poder tener calidad de vida a pesar de estar enfrentando la muerte a través de cuidados paliativos.
Y eso cambia literalmente la perspectiva, porque en vez de morir sufriendo, mueres aprendiendo de la misma muerte. Y me dejo un momento en silencio, porque también veo la importancia del silencio en momentos como estos. Y cuando hablo de silencio, también hablo de aquietar la mente, Sí. de calmar el bullicio mental. Es una parte muy importante en la que, en mi experiencia personal, me ayuda mucho a conectarme con esa experiencia. A lo largo de los años he ido cambiando el concepto de muerte, la tradición, el ritual. Yo me recuerdo de pequeño, muchas veces festejando en la familia, el famoso ritual de la mesita donde pones muchos adornos, comida, fotos y haces las veladoras y haces un recordatorio de tus ancestros. Y esa es la manera en la que yo aprendí a vivir este ritual. Sin embargo, no es un asunto que se hable tampoco mucho, el tema de la muerte como tal y lo que implica, tampoco es algo. He observado en la gente cercana a mí que se hace el ritual, como lo acabo de describir, pero es muy diferente cuando empiezas a hacer reflexiones profundas acerca de la muerte y qué tanto impacta la muerte. Creo que en un sector de la población mexicana hay una especie de tabú. En algunas familias es tabú hablar de la muerte, como que no la vinculan con la vida. Y creo que por ahí podemos empezar, que sí tiene mucho vínculo la vida con la muerte con la vida, que están relacionadas y que una no puede subsistir sin la otra, como cuerpos humanos. Eso es lo que podríamos empezar con esta reflexión, además de la de Kohler. Bueno, si te parece, y en ese sentido, eh, sabemos que hay muchos autores que hablan justamente sobre de estos dos temas, y el que me parece que es como una de las grandes autoridades por su claridad en tratar de definirlo y en la parte simbólica, metafórica de su análisis. Creo que Freud es una referencia en esto, y él habla de dos figuras, del Thanatos como la muerte y el Eros como la vida. ¿No? Y en el Thanatos es como esta visión de la destrucción, de todo lo que caduca y que tiene una vigencia. Y el Eros es como todo este impulso humano que nos lleva a construir. Y entonces, metafóricamente, eso también es nuestra experiencia de vida. La muerte como todo aquello que en nuestra vida destruimos, y que la violencia que vivimos actualmente no puede ser sino mejor referencia de esto. Tenemos un impulso natural hacia la agresión y la destrucción, pero también tenemos una fuerza interior que busca crear y dar vida. Y a lo mejor el gran reto humano es llegar a un punto medio, porque pensar que solamente uno de los dos polos es la respuesta correcta sería medianamente completo. En realidad toda nuestra vida está como tratando de llegar a un equilibrio, porque poner un límite, por ejemplo, también es este, un sano impulso, no permitir que el otro me dañe de igual manera. Entonces estas dos fuerzas de alguna manera también están todo el tiempo dirigiendo el rumbo de nuestros destinos en el mundo. Y pensar que la muerte es esto, aquello terrible que se tiene que evitar, incluso hablar de ella es tabú en muchas familias y en muchos sentidos. Y sin embargo, lo único que sabemos es que si ese es el único camino cierto, ¿no? La única certeza es la que sabemos de que en algún momento nuestra experiencia de vida llegará a un último suspiro. Y entonces lo importante sería qué es lo que sí pudimos hacer, qué es lo que alcanzamos a crear durante, porque como bien dices, dentro de la misma capacidad celular del cuerpo, bueno, se mueren células, se destruyen células para que puedan renacer nuevas. Y entonces a lo mejor en esta idea es como un morir y renacer constantemente,
muriendo no solamente la parte física, sino incluso los que va dejando de ser para convertirse en una nueva versión. Y bajo este morir, destrucción, renacer, es como nos vamos finalmente en el proceso de la vida. Ideas que teníamos de niños o de adolescentes conforme a la experiencia y vamos avanzando, van perdiendo su vigencia. Y nuevos conceptos y nuevas versiones y nuevos paradigmas comienzan a formar parte de nuestra vida. Entonces es bien interesante porque incluso ahorita me vino a la mente un tema tan fuerte como el suicidio, por ejemplo. A la hora que analizamos un tema de estos, lo que en realidad la persona suicida quiere es como matar, destruir, acabar ese dolor que tiene. Yo no he encontrado ninguna evidencia científica que hable de esta eh, como sentido de autodestrucción, de matarme a mí como ser, sino lo que quiero es acabar con este dolor. Lo que se quiere es terminar y dar fin a un proceso doloroso que no he sido capaz de separar de mi persona. Y entonces pareciera que si yo decido y elijo acabar con la persona, el dolor también irá, ¿no? O sea, como un efecto secundario. Pero básicamente de lo que estamos tratando de hablar en este sentido es de que finalmente, como tú dices, el acompañamiento entre la vida y la muerte es lo que nos va definiendo y va definiendo nuestro rumbo y nuestra capacidad o incapacidad de ver de frente a la muerte también nos puede meter en procesos de duelos, como tú has estudiado tanatología, de que es la imposibilidad de asumir la pérdida. Y a la muerte la asumimos siempre como una pérdida. Y entonces, mientras sea analizada desde ese concepto, toda la aportación que venga desde la muerte será en un contexto negativo. Por eso es que la gente es tan renuente a hablar de ella. Y aunque aparentemente somos una cultura que incluso juega con la muerte y demás, somos, me parece, una cultura realmente temerosa de la muerte, porque no la hemos aprendido ni a festejar ni a celebrar a través de una buena vida, ¿no? Y eso es parte de la tanatología, es aprender a llevar una buena vida para que cuando yo esté de frente con la muerte, lo pueda hacer en las mejores condiciones, ¿no? Y este es un concepto bien bonito y bien interesante también. No sé qué piensan ustedes, muchachos. Ahí, por ejemplo, complementando con lo que dices, ¿no? El proceso natural de la muerte, que en este caso aparece cuando pensamos que tiene que ser como en un orden, ¿no? También lo sigues viendo así, como que los niños, los hijos no mueren antes que los padres, o los padres cuando están en esta cercanía de por alguna enfermedad verse casi en la etapa final, vienen como todos estos sentimientos de no aceptar lo que ya tiene marcado la enfermedad, ¿no? Entonces, sí nos enfrentamos de muchas maneras a la muerte y cómo a veces este rechazo se marca dependiendo cómo lo estemos viviendo, ¿no? Quién sea la persona que se está yendo, incluso tu propia muerte, no sé cómo la llegarías a analizar en su momento. Ahorita que mencionas esto, Moni, pues mi mamá tenía lupus eritematoso sistémico y es una enfermedad que va acompañada de la muerte mientras se vive esa enfermedad, porque cada día muere algo dentro de ti. La cortisona, yo recuerdo, tenía 8 o 9 años, cómo le terminó inflamando mucho. Les estoy hablando de hace casi 50 años, que en ese entonces la cortisona, pues, era un asunto de que solamente a través de esa medicina podías controlar relativamente la enfermedad, ¿no? Aunque es una enfermedad terminal, siempre estuvo acompañada de la muerte. Y es algo que tampoco nos hizo nuestra madre enfrentarnos. La manera en la que se dibujó la muerte en nuestra familia es que había una sensación de que había que ser fuertes, había que luchar, se empezaron como a establecer ciertas creencias, ciertos patrones que rigieron
mi vida y la vida de mis hermanas. Es impresionante cómo a veces de un asunto de enfermedad-muerte, porque van de la mano, te lleva a querer luchar más por la vida. Pero al mismo tiempo, eso es lo paradójico, porque al mismo tiempo ya no tocas el tema de la muerte como tal. Entonces, todo lo que vive uno como ser humano, bien valdría la pena incluirlo en nuestra vida como ideas, como reflexiones. Hoy en día puedo ver la importancia también de lo frágiles que somos. Cuando asumí la creencia de hay que ser fuertes, me olvidé de que hay fragilidad en la vida también. Esa parte de que somos seres que en cualquier momento podemos morir. No, no tenemos la garantía de estar viviendo. No por el hecho de que seamos jóvenes, ya tenemos garantizar la vida. Y justamente eso sucede. Durante nuestros primeros años de vida, pues todo el ser humano, toda la familia, todo el sistema familiar está totalmente conectado con la vida de ese bebé que va naciendo, que va dejando vida, plasmando vida, proponiendo vida, y entonces tú estás viendo ahí la vida misma creciendo. En ese momento no pasa por tu mente jamás una idea de que sea muerte. Por eso es que muchas veces no aceptamos el concepto de muerte, porque lo que estamos, nada más estamos mirando un lado de la moneda. Y ese bebé que crece con esa sensación de ser el centro del universo de todo, a veces en algunos caracteres crea esa sensación de narcisismo y esa sensación de omnipotencia, de grandeza. Hay un delirio de omnipotencia, de grandeza, y entonces eres adolescente y sientes que puedes contra el mundo. Hay una etapa de adolescencia, de preadultez, en donde el joven cree que realmente es invencible, que no le va a pasar la muerte. De hecho, tan es así que no le va a pasar la muerte que no tomamos conciencia de esa fragilidad de la que estoy hablando. Ese adolescente, ese adulto que crece pensando que jamás va a morir porque no le pasa por la mente en ese momento, pues muchas veces también lo lleva pues a deportes extremos, a situaciones extremas, a vivir de una manera totalmente con adrenalina y demás, como si no fuera a acercarse la muerte. Y muchas veces se acerca la muerte. A mí me impresiona mucho cómo a veces cuando no tomamos en cuenta la reflexión de la muerte, hasta dónde podemos llegar. Pero así sucede. ¿Cómo ves, Armando, Moni? Sí, sí, este tema nos da para muchísimas reflexiones en general, ¿no? La sola posibilidad, ¿no? Que el joven encuentra en sus recursos, voltea a ver su cuerpo y encuentra toda esta vitalidad y es cuando viene este sentimiento, ¿no? No sé si un poco narcisista, pero que finalmente es válido por el momento histórico de esa persona en ese momento, pero creo que quizás donde fallamos como cultura es en poder darle esta eh, posibilidad, ¿no? O incluso este lugar digno de que la muerte es finalmente esto, no es algo que se debe evadir y por tanto a lo mejor incluso irónicamente te tratas de burlar de ella, pero en realidad refleja un temor. Y creo que a lo mejor esa es la esencia de lo que quisiera yo expresar en este momento. Eh, la muerte siempre va a despertar en el corazón humano el temor y el miedo, obviamente, a no ser, ¿no? Que quizás ese es el contexto más complicado o el más profundo dentro del alma humana cuando se enfrenta al tema de la muerte. Es este escenario en el que yo dejo de ser a partir de dejar de existir.
Y entonces yo existo a partir de lo que hago, de mi presencia, de los contactos que tengo, del bienestar que soy capaz de experimentar. Y nunca tenemos un poco de visión más allá, ¿no? Y no solamente en un sentido de trascender a partir de lo que yo dejo como legado, sino como en esta posibilidad de, en un ejercicio congruente, disfrutar la vida. Y cuando hablamos de ser felices, no hablamos de esta, como de esta capacidad de no sufrir o de no, o de la eterna alegría. No, me parece que en el concepto de felicidad viene incluso integrada esta visión de que la muerte es algo que es parte de la vida, pero que yo aprovecho cada instante para construir, para aprovecharla, y entonces mi experiencia básicamente se vuelve una decisión de vida. Y con esto, obviamente, yo sé que estamos ahorita jugando mucho entre este ir y venir de los términos, porque incluso a la hora de hablar de la palabra destruir, tiene una connotación positiva cuando hablamos de algo negativo. Destruir lo negativo es como construir algo positivo, por así decirlo. Y sin embargo, creo que este tema cultural del que yo hablo, me parece que siempre nos han impuesto esta polaridad de la que hablábamos al principio, bueno o malo, ¿no? Muerte, vida. Y yo creo que básicamente autores como Jung y otros más, incluyendo Elizabeth Kubler-Ross, lo que trataban de generar en la reflexión humana es que debe de haber un punto de reconciliación entre estas dos visiones, como entender el poder maravilloso de cada una de ellas e integrarlas en una manera de vivir, en una visión de vida, donde siempre estamos conscientes de la caducidad de la vida, por así decirlo, y entonces eso también te hace ser como un poco más precavido, ¿no? Y ser como un poco más consciente para cuidar tu vida, cuidarla de los demás y atenderla desde esta intención amorosa, que finalmente por ahí creo que es donde estamos tratando de construir este sentido positivo en la reflexión de nuestra plática del día de hoy. ¿No, Moni? Así es, y justamente con esa reflexión es con la que nos vamos a ir a este primer corte musical. Bueno, pues nos vamos a dejar precisamente a nuestra audiencia reflexionando cómo ellos enfrentan la muerte, además de lo que en la introducción decías, Armando, de la tradición, de lo que vemos como un altar y que nos lleva a estas visitas al panteón en determinadas fechas. ¿Cómo la ves? Si nos quieres compartir a través del chat, vamos recibiendo tus comentarios y regresamos después de este corte musical. Ya regresamos nuevamente contigo en este programa de encuentros y desencuentros. El día de hoy estamos hablando sobre la vida a través de la muerte, la muerte a través de la vida. Entonces, la percepción de la muerte en el curso de la vida. ¿Qué experiencia tienes? ¿Cómo la enfrentas? ¿Cómo la vives? Ahora sí que, ¿cómo vives la muerte tú? En este momento de tu vida, ¿has enfrentado alguna pérdida? Y bueno, pues es lo que estamos compartiendo con Armando, con Adrián, que nos están dando los diferentes puntos de vista que nos pueden ayudar a visualizar lo que la muerte nos puede traer de experiencia. Seguimos adelante con nuestro programa. Ahorita que en el bloque anterior que hablaba Armando de la muerte en un sentido burlesco, pues ciertamente, y no que lo haya dicho con burla, Armando, aclaro, sino usar la palabra México, culturalmente hablando, cuando festejamos, cuando celebramos, también algunas veces lo celebramos a través de chistes. En México se usa, tenemos mucho el uso del chiste, del humor negro, de la parodia. Las Y, calaveritas. y a veces sucede que la celebración se vuelve una fiesta. Y eso a veces hace que no contactemos con el dolor de la muerte. Entonces, esa es otra de las reflexiones que sería también importante como mirar, como a veces cuando queremos, cuando estamos atravesando un proceso de muerte, lo importante que son las diferentes emociones que van surgiendo y como darles el lugar a cada emoción que va surgiendo. Si hay tristeza, hay tristeza, si hay dolor, hay dolor, si hay negación, hay negación.
Y si hay celebración, que haya celebración. Si hay alegría, que haya alegría, pero no que una emoción sustituya a la otra. En ese sentido es bien importante como darle espacio, darle cabida a cada una de las emociones. ¿Sí? La muerte se celebra en fiesta. Eh, México es un país que celebra la muerte con fiesta. Los rituales que se hacen hablan mucho de esa parte de ritualística. Y otra parte, evidentemente, también toma esa parte de la muerte como algo muy, muy profundo, muy íntimo, muy en un encuentro consigo mismo. Da la impresión como si estuviera ahí también plasmado dos formas de enfocar la muerte, ¿no? Desde una manera muy seria o desde una manera muy divertida. ¿Cómo ves esto, Armando? ¿Es así o no es así? Sí, 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 creo que aquí la reflexión es interesante en el sentido de cómo lo planteas para acomodarlo de manera adecuada, ¿no? Finalmente, la idea de la fiesta no es que oculte, ¿no? La muerte o la pérdida, sino justamente porque se comprende y se entiende este nivel continuo, muerte, vida, como esto cíclico, entonces por eso uno asume y entiende este rol, pero lo que una vez va a celebrar es como el recuerdo de la persona y entonces se vuelve como un apego de lo que, de la persona y de lo que dejó nuestra vida. Y creo que mientras no se llegue al punto clave que tú decías es, si se va a celebrar, que se celebre como en todo esta, en este legado, en este contexto que se queda en mi mente y en mi corazón de la persona que estuvo, pero no volver cada año y estar en este duelo eterno, ¿no? Crónico, llorando la pérdida y haciendo como, por un lado se trae como lo que físicamente la persona gustaba y la música que escuchaba, pero más también incluso como en un ritual de dolor y de desapego, pero cuando se puede soltar, entonces creo que es cuando se puede celebrar, ¿no? Cuando sueltas el duelo por la pérdida o el sentido de la pérdida y lo asumes en todo su valor. Claro, esto es real, esto es lo que hacia donde todos vamos, pero eso valioso que dejó en mi corazón, eso sí es eterno. Entonces, eternizo en mi ser el valor de lo que la persona dejó en mí y eso lo celebro, pero no me aferro en el dolor, ni lo estoy reciclando año con año cuando voy con mis visitas al panteón. Quizás ahí es donde ya estamos ahora sí matizando, ¿verdad? Que era lo importante. Sí, a mí me sorprende que cómo ahora estuvieron llenos todos los panteones. El año pasado que se cerraron los panteones por las cuestiones de pandemia y que ahora sí se abrieron, Así es. hubo, hubo esa oportunidad de festejar, hubo esa oportunidad de volver a regresar al lugar. Hay una parte ahí muy, puedo sentir como muy terrenal lo importante que es ocupar el espacio de llegar y poder visitar la tumba y ver ahí ese espacio, ¿no? Como que a las personas les da un sentido y es muy importante para esas personas mirar ese espacio en donde está la tumba, porque los conecta cuando lo adornan con flores, cuando lo adornan con plantas y regalos y ponen ahí, me llama mucho la atención porque es una forma tan importante de poder sentirse compenetrado, aunque el cuerpo ya no está físicamente ahí, pero hay un sentido ahí de conexión muy importante con sus muertos. Y cómo cada Fíjate, familia vive su propia conexión con sus muertos. Y eso es muy respetable también, ¿no? Cómo cada quien vive desde qué lugar lo vive, cómo lo vive esa conexión con sus muertos. Sí, Moni. sí. Y a través de la tradición es donde la muerte no representa ya la ausencia, ¿no? Al contrario, como bien lo comentas en esta visita, representa la presencia del familiar.
al que vas a visitar, al que vas a llevarle toda esta ofrenda de comida, de bebida, de música en muchos casos, ¿no? Que llevan al mariachi, al trío, a la marimba, a visitarlo al panteón, a llevarle todo lo que a él le gustaba, y lejos de representar ese dolor, representa la fiesta de lo que para ellos representaba el familiar. Y pues sí, se vive una experiencia mucho más bonita, mucho más tradicional, aunque bien lo que decían ustedes en la primera parte es esta cuestión de la tradición, pero la connotación que también hacía Armando de decir, si hay dolor, si vuelves a abrir esa herida de que ya no está de llanto, del seguirlo sufriendo, pues ahí es donde todavía el concepto de lo que es la muerte, de la ausencia de esa persona, pues se vuelve un duelo eterno, ¿no? Sí, porque habla más de ti que del evento que ocurrió, ¿no? Es decir, finalmente la persona como tal pues ya no está. Y es lo que hacemos mortalmente con el recuerdo, con la memoria, con lo que está ahí. Y hay quienes, bueno, como decía Adrián, cada familia encuentra la manera de encontrar su vínculo y su conexión con los que se han ido. Y muchos, bueno, desde esta incapacidad de acomodarlo o de asumirlo con esa realidad, ¿no? Cruda de la no presencia, encuentran maneras estratégicas y fugas para hacerlo presente todo el tiempo. Y entonces también, como mencionábamos hace un momento, sí es necesario hacer este primer aterrizaje y este primer planteamiento para que no sea una negación, ¿no? Porque entonces ahí estaríamos dentro de estas fases del duelo que lo hacen crónico, y la negación me parece que es de los más fuertes, porque a partir de ciertas conductas o de ciertos rituales, yo mantengo en algún lugar de mi mente y de mi corazón la esperanza de que la persona en realidad no se vaya, o de mi memoria, o de mi recuerdo, o de mi estilo de vida, etcétera. Pero creo que es más dentro de esta cultura de apego y de esta incapacidad quizás de poder hacerle frente con esa crudeza, pero que al final te ofrece la posibilidad de crecer y trascenderlo y convertirlo en algo. Porque, por ejemplo, pues muchos pacientes lo que entienden y lo que asumen a partir de la pérdida de alguien importante es como este compromiso con la propia vida, y de alguna manera, mamá, papá, quien sea, vas a estar orgullosa, orgulloso de lo que yo ahora voy a poder construir con mi vida, ¿no? Y a partir de mi vida. Por eso, en la reflexión de lo que estamos planteando desde el título del programa es eso, es encontrar en la muerte los recursos que nos muevan y nos impulsen a la vida, y no verlo como esta tragedia, como esta pérdida inamovible que nos mantiene en un destino siempre cautivos de que la muerte en algún momento nos toque la puerta y nos lleve, ¿no? Y entonces de ahí creo que es de donde surge el miedo. El miedo surge de no tener esta posibilidad de hacerle una apuesta a la vida con mis recursos, con mis sueños, con mi propia iniciativa. Y cuando yo tengo todo eso y lo estoy moviendo y lo estoy teniendo en activo, la muerte, si llegara, creo que no sería como tan terrible como cuando vivos de que la muerte en algún momento nos toque la puerta. Que has estado muerto ya desde hace mucho tiempo, ¿no? Porque no tienes la capacidad de soñar, de recuperarte de las pérdidas, y entonces has estado sumido en un estado de no vida. Y no vivir es lo mismo que empezar a dejarse morir. Y la reflexión aquí más profunda que quisiéramos hacer es entender el valor de la muerte como esta caducidad de la vida, y que por tanto cada instante que pasa lo podemos traducir en una inversión hacia estar mejor, hacia el sueño que yo tengo, o lo puedo simplemente incluso dejar en un estado neutro, donde no le invierto ni emociones, y sobre todo ningún tipo de compromiso con la vida. Por eso, cuando hablamos de este tema, me parece bien interesante cuál es el contexto, ¿no? En el planeta, el geopolítico, el nacional, y cuando lo aterrizas en la comunidad, ¿cuál es el sentido de vida que nos ofrecemos como seres humanos? Si todo está
Si hacemos un análisis muy objetivo, basado en temas de violencia, en temas de autoconsumo, que si ya viene el Buen Fin, que si ya viene no sé qué tantas cosas. Era un chiste local ahorita, por eso me reí un poquito. Pero bueno, entonces nuestra vida está girando alrededor de muchos diferentes requisitos, ¿no? Que nos están atrayendo la atención, el corazón y los pensamientos, pero como bien decía Adrián, parte de todo esto es bueno. En mi sentido mortal de vida, yo que elijo hacia dónde quiero dirigir mis esfuerzos de vida, hacia dónde veo yo que puedo plantear un sentido profundo de mi ser, que a lo mejor es lo que yo también considero se vuelve muy, muy, muy importante dentro del proceso de experiencias del ser humano, que todo lo que vayamos viviendo nos dote de recursos para poder hacernos las preguntas correctas. El arte de vivir es el arte de saber hacernos las preguntas correctas, no es por qué quiero la vida, para qué quiero la vida, qué quiero hacer de ella, cómo la quiero construir, y además esa pregunta me lleva inmediatamente a qué recursos tengo para poder hacerlo. Y si todos mis recursos son los que tomo del ambiente y no los puedo llevar a un filtro y a una capacidad de análisis y de reflexión para que yo mismo las matice y las priorice y entonces le dé jerarquía a ciertas cosas de mi vida, por ejemplo, a la familia, por ejemplo, a la experiencia del dinero, ¿no? Porque a veces el dinero, tengo muchos pacientes que lo ven como esta garantía, como esta certeza de no padecer carencias, ¿no? Pero entonces se queda como en un estado neutro, ese dinero no está creciendo y está de alguna manera muerto. Y entonces, ¿cuándo cobra vida ese dinero? Cuando se convierte en prosperidad, cuando hay experiencias, que el viaje, que sí, se vuelve en un vehículo de experiencias, que entonces eso es lo que realmente alimenta el corazón de un ser humano. Todos lo hemos experimentado, por ejemplo, cuando viajamos y conoces gente nueva y conoces ambientes nuevos, en contacto con naturaleza. Todo eso que nutre y alimenta el corazón y el alma humana es donde realmente creo que tiene valor el dinero, ¿no? Por ejemplo, no tenerlo muerto, ahí archivado, ahí simplemente para garantizar que nunca padezca hambre, pero tampoco se convierte en nada. Sí, sí lo compartí bien, espero haberlo hecho. Bueno, es todo un tema ese porque es como estar relacionando prosperidad igual a vida, ¿no? Y el polo opuesto sería escasez igual a muerte. Sí, ya me Y fui muy lejos, nada más no me entonces, psicoanalicen. no, sí, aquí el punto es cómo empezamos a conceptualizar las cosas, porque de ahí, pues habría que entender entonces qué entiendes por prosperidad, porque parece válido tu punto de vista desde cómo lo percibes tú, y eso conecta también con los diferentes paradigmas que tenemos. Sí, claro, No, totalmente. no se hable históricamente hablando. Nuestros pueblos indígenas tienen el concepto de muerte muy, muy diferente al que tenemos ahora. Y esto tiene que ver definitivamente por la influencia católica que tiene México desde la conquista, cómo se percibe la muerte. Claro. Inclusive recordemos cómo históricamente hablando llegaron los españoles a quitar todas las tradiciones de muerte de los indígenas, que no era válido eso. Invalidaron toda esa forma de sentido de vida, de pensar. ¿Qué pasó? Pues no, 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 aquí va a haber nada más un cielo, un infierno y patatún, para ver a dónde fregados vas. Entonces, así cambió radicalmente la cultura, influenciada totalmente por el catolicismo. Esto es un hecho que no podemos negar históricamente y que todavía en la actualidad algunas tradiciones indígenas conservan su paradigma de la muerte, que es más que un estado de físico de vida-muerte como tal, es una transición, es un cambio de estado en donde la esencia del ser humano se sigue conservando y que no requieres el cuerpo como para fundamentarlo. Entonces, a mí me impresiona mucho cómo
cada quien decide abordar el paradigma de la muerte desde su lugar. Y quiero insistir, todas las posturas son válidas. Aquí cabe mejor preguntar cómo quiero yo vivir la muerte. Y esto tiene que ver mucho cómo empecé a vivir la muerte yo, desde niño. Eh, ¿Cuál es que la primer muerte? Pues cuando se muere un perrito, ¿no? Cuando se muere un animalito que tenemos ahí, pues ahí empezamos a vivir procesos de duelo muy importantes. Y cómo vivamos esos duelos es conforme lo vamos a estar repitiendo como adultos. Y si en ese momento conectamos poco con la muerte, pues así va a suceder de adulto. No es que sea realmente algo diferente. Entonces, esta es una buena pregunta. ¿Cómo viví las pérdidas anteriores, los duelos anteriores? ¿Desde qué lugar lo viví? Porque hace rato mencionaste la cultura de apego y ciertamente hay mucho de eso aquí en México, esa cultura de apego en donde hay una aferración también. No podemos olvidar esa parte. Entonces, ¿cómo conectamos la muerte desde un apego? Porque entonces dejamos de mirar la vida porque estamos nada más mirando la muerte. Inclusive, recuerden en constelaciones familiares muchas veces los trabajos que se han hecho, como recuerdo perfectamente no en una, en muchas constelaciones cuando la persona está mirando hacia abajo, que está mirando al muerto, y estoy hablando simbólicamente hablando. No es que es una postura que se usa mucho en constelaciones cuando nada más estás viendo al muerto, entonces no estás viendo a la vida, no estás mirando al horizonte, mirando tu futuro. Entonces desde ahí hay todo un trabajo de cambio de paradigma. Bueno, en lo que Moni se incorpora al comentario, sí, creo que dentro de este análisis es inevitable los, como tú bien dices, ¿no? El paradigma cultural que precede cada una de nuestras percepciones, porque justamente a partir de ahí es que decidimos cómo hacerle frente o elegimos no hacerle frente. Y a mí lo que me ha ocurrido muchas veces en el proceso de consulta, sobre todo, es como este gran tabú que la muerte significa y cómo todo se me ocurre cuando hacemos, por ejemplo, un análisis transgeneracional, donde te metes al estudio del árbol genealógico para encontrar vínculos entre los participantes o miembros de un sistema familiar y cómo la muerte es algo que básicamente no se sabe muy bien cómo murió la persona, a menos que haya sido una tragedia. Y entonces, desde ese punto de vista, lo que nos conecta culturalmente y en la familia con el sentido de la muerte, pues es la tragedia. Siempre viene de la mano de la pérdida, siempre viene de la mano de este contexto negativo de ya se nos fue, ya lo perdimos, etcétera. Y bien dices, porque finalmente el contexto cultural, sobre todo de las civilizaciones anteriores, no lo veían como tal, ¿no? Lo entendían como un proceso, incluso, no sé, en la mitología griega de arriba y abajo, ¿no? Arriba la gente que está viva y abajo es el inframundo, y además si quieres llegar al otro lado tienes que atravesar, ¿no? Por el lago, pero está el cancerbero, entonces el barquero es el que te tiene que llevar y atravesar. Entonces había todo un contexto metafórico que también permeaba en la visión de los seres de ese momento y no era desde mi parecer y lo que sociológicamente se ha descrito, no era como tal un miedo a la muerte y entonces la vida se volvía parte, o sea, la muerte se volvía parte de esta extensión de vida y era algo que incluso se preparaba la gente para vivirla y cuando ocurría como tal, había un rito funerario donde se incorporaban todos los símbolos, pero la esencia es que se dejaba partir también de ser. No se le exigía de alguna manera emocional su presencia para seguir siendo lo que quizás
cumplía para mí. Y cuando nosotros enfrentamos la muerte de seres queridos, no es el personaje, sino con lo que me deja. Y generalmente me deja con la responsabilidad de hacerme cargo de mí por el exceso de carga o expectativas que yo tenía sobre el trabajo que esta persona hacía en mi vida. Entonces la muerte también nos da esa posibilidad, ¿no? De irnos desapegando, pero también de irnos haciendo más responsables de nuestro propio sentido de vida y de nuestro propio proyecto de vida. Ahora sí, Moni, perdón. No, no te preocupes, para variar el micrófono se me quedó. Pero bueno, aquí la cuestión de lo que ustedes comparten es los escenarios, los diferentes escenarios en donde nosotros nos vamos a preguntar cómo enfrentamos la muerte, ¿no? En la edad, incluso en algunas lecturas lo maneja como cuando eres joven, yo creo que muy pocas veces te haces esa pregunta cuando estás en no sé, en la adolescencia, digo, independientemente del punto que tocaban ustedes de el suicidio, que pues también es un tema muy importante en niños y jóvenes, separando esa connotación que hicieron, cuando hay una vida sana, o vamos a ponerlo así, con todas las expectativas de querer llegar a una vejez, difícilmente te cuestionas cómo vas a llegar a esa etapa de la vida, que es la muerte, ¿no? Que finalmente lo hemos repetido a lo largo de todo este programa, es este principio y fin de llegar, vivir, pero saber que pues no sabes en qué momento te vas a enfrentar a eso. Y en cambio, una persona ya pegada a los 50, ya es más fácil que tome esta reflexión y llegue a decir, bueno, ¿cómo me gustaría? A mí me tocó hacer este ejercicio cuando me invitaban a ser donadora de órganos y creo que también me llegó a pensar y a hablar muy a detalle con mis hijos la decisión que yo estaba tomando al decir yo quiero donar mis órganos y de qué manera lo quieres hacer. En un curso de tanatología me hacían me compartieron la información de lo importante de donar órganos y cómo quieres donar esos órganos, porque también es bien importante cómo esa energía con la que tú viviste se la vas a transmitir a la persona que va a recibir tus órganos. Entonces, qué importante es cómo vives, la calidad de vida que llegas y qué vas a entregarle a esa otra persona una vez que tu materia, en este caso este vehículo que traías, se lo vas a ceder a alguien más, por lo menos lo que funcione y funcione bien para que esa persona pues pueda tener otra calidad de vida gracias a tu muerte, ¿no? Entonces, son muchas cosas que hay que pensar y como también lo comentaban ustedes hace un momento, este tema da para mucho y siempre nos estamos enfrentando a lo largo de nuestra vida en situaciones en donde la muerte va a estar presente. Ahorita que mencionan la donación de órganos, también te invitan a que hagas tu testamento. Eh, México se acerca en cifras muy importantes a una población de, de muchas personas en la tercera edad. O sea, estamos hablando de 10 a 15 años aproximadamente, va a haber una población muy importante de la tercera edad. Y pues la mayoría de las personas no preparan su futuro en la vejez. A veces es como esa sensación de que, ay, como para qué, ¿no? Pues al fin que están ahí mis hijos, ¿no? Ay, como para qué, pues, total, ya llegará ese día. Entonces, no le damos la importancia de lo que es prepararse también para la muerte. Y ahorita Mónica toca un punto muy importante de qué estoy haciendo yo si decido dar en donación mis órganos, cómo va a impactar, cómo va a repercutir en el otro esa energía. Y si es así, ¿cómo? Porque ahí finalmente no estamos separados, sigue habiendo una conexión ahí. Inclusive se ha estudiado que hay que vivir, por ejemplo, el síndrome cuando te quitan la pierna, cuando te quitan un brazo, todavía está la sensación física de que ahí está el brazo. O sea, el cerebro no alcanza a comprender en ese momento, mientras no viva su pérdida y su proceso de duelo. O sea, ya no digas mentalmente. Hay una parte instintiva que pertenece a la memoria corporal, o sea, estoy hablando de pura biología, en donde el cuerpo sigue pensando de alguna forma que ahí sigue estando el miembro que
fue amputado. Entonces, no solamente es un cambio de paradigma a nivel mental, emocional, sino también a nivel biológico. ¿Cómo poder trascender esa parte que me amputaron a nivel biológico para que mi propia biología empiece a comprender que ahí ya no está físicamente eso? Wow, eso es fuerte, porque entonces nos enfrentamos a varias dimensiones de trabajo, no solamente a la parte mental, espiritual, emocional, sino también a esa parte física que tiene que ir acompañado de todo este proceso de aceptación y de retorno a la vida, porque finalmente es un retorno a la vida, a retomar la vida, que eso sería fundamental. Y entonces esta correlación que estamos haciendo a lo largo de toda esta reflexión es que, que la muerte tiene que ver con la pérdida y que mucho del conflicto del ser humano es que no hemos aprendido también a asumir la pérdida como tal, ¿no? Cuando vamos haciendo esta correlación entre muerte-pérdida, eh, cabe perfectamente lo que están comentando ahorita, ¿no? Incluso la pérdida de un órgano, ¿no? Que es voluntaria, porque en algún momento se va a donar, se va a ceder para dar vida cuando yo ya no la esté utilizando. Entonces, eso también tiene que ver con esta concepción de que la vida también y la muerte están relacionadas todo el tiempo, porque aunque para mí en una circunstancia de ya no continuidad de vida, este órgano pudiera seguir aportándole vida a otro ser humano, eso es algo que no teníamos, por ejemplo, históricamente en ningún otro contexto. Y qué interesante, porque entonces ahora resulta que hasta todo este mundo tecnológico, los avances científicos van modificando y se van incorporando a la cultura de la vida y la muerte. Eso es de lo que estamos hablando en este momento. Antes era morirse y bueno, pues te mueres con todo el equipo completo, porque no había manera de hacerlo funcionar como refacción para alguien más. Y ya en este momento histórico, la tecnología también está también al servicio de la vida, ¿no? Y lo que pudiera terminar simplemente con mi propio cuerpo, ahora también puede significar vida para otros, lo que están comentando. Y ahorita me mandaron un pequeño mensajito donde preguntaban, bueno, ¿y qué pasa si existe o no la muerte digna? Por ejemplo, en el caso de la eutanasia, ¿no? Ya extendiendo este terreno todavía más hacia allá, cuando ya no existe como esta posibilidad de vida, ¿la muerte se vuelve algo elegible o no? ¿Debería o no caer en nuestro poder de decisión? O la cultura, la religión dice que no, que hay que aguantar hasta que el cuerpo resista. La parte médica científica dice no, también hay que agotar hasta el último. Y bueno, ahí es donde muchas veces nos encontramos con que la familia tiene que tomar una decisión, ¿no? Por un lado, escuchar o no la opinión de la persona que ya siente que no tiene calidad de vida y está solicitando este tipo de muerte digna. A lo mejor ya nos metimos a otros terrenos, pero No, no sé pero qué sí tienen que pienses, ver, Armando, porque ¿cierto? finalmente es un paradigma. O sea, el derecho a morir se convierte hoy necesariamente en un cambio de paradigma, Cierto, cierto, porque eso antes no se contemplaba, como bien tú lo decías. Bueno, antes se enterraban en los panteones al cuerpo y era imposible pensar hace 80, 100 años en que fuera algo normal. Eh, Ahí se me fue la palabra, cuando creman el cuerpo. ajá, la cremación, sí, Eso, la cremación no es algo de hace 100 años aquí en México. Sí se practicaba, pero no como ahora. Hoy es más común encontrar ese tipo de, de, de rituales, pues. cierto. Entonces, igual lo de la eutanasia juega este papel ahora importante. ¿Es un derecho a morir dignamente? Pues es una pregunta que se tendría que contestar cada familia, cada miembro. Y ahora sí, desde mi punto de vista particular, no es negociable.
es un asunto para mí en lo particular que no es negociable ni con la familia ni con los médicos. Yo estoy segurísimo que esa persona que está en ese derecho a morir ya agotó todo lo que pudo para seguir viviendo. Generalmente ese tipo de personas tienen un carácter con mucha fuerza de voluntad, con mucha dignidad y que han luchado mucho, han enfrentado años de enfermedad y que finalmente llega un momento en el que se rinden. Y yo creo que es muy válido esa postura. Por eso digo, no es un asunto negociable ni con médicos ni con familia, porque estoy perfectamente seguro que esas personas agotaron ya todo lo que hicieron. Y estoy hablando de la mayoría de los casos. Sí puede haber sus excepciones, claro que sí las puede haber, pero en la mayoría de los casos eso es lo que sucede. Personas que han luchado muchísimo en su vida para mantenerse vivos y que ya agotaron todas las posibilidades. Entonces es ahí cuando se vuelve digno a morir de esta manera, independientemente de los paradigmas religiosos, de las formas de pensar de cada familia, es un derecho a esa persona. Sí, sí, fíjate que ese debate no termina de estar claramente definido ni en la ley, ni en la ética profesional, ni de Nos va ninguna a llevar índole. muchos años todavía. ¿Cierto? Yo creo que sí, porque estamos dentro de estas debate moral sobre la vida y la muerte, justamente. Y entonces sí, yo también estoy de acuerdo en eso, pero por ejemplo, la ley no permite, y sobre todo en países latinos, latinoamericanos, no han terminado de tener como una visión o una postura legal que pueda hacer válido esto. Sé que por ahí hay cierto tipo de instrumentos legales que uno puede solicitar, que si en caso de no sé qué, yo de antemano pido que no me vayan a revivir, por ejemplo, ¿no? Y sé que eso se tiene que notariar y eso de alguna manera, pero por ejemplo, cuando no tienes ninguna de estas situaciones, la persona lleva una historia de vida, como tú dices, ¿no? Ya de enfermedades crónicas, su calidad de vida se ve que es terrible y incluso quizás ya ni siquiera habla la persona, pero desde su mirada, desde cómo ves que se la está pasando, tú identificas perfectamente que ya lo que está solicitando es dejar, ¿no? Dejar la vida dignamente y ya no estar en ese momento tan terrible de estar sufriendo y del dolor. Pero como bien dices, creo que estamos todavía en pañales, ¿no? Estamos en debates fuertes a lo largo de la historia del ser humano que antes no se habían debatido, ¿no? Entre el tema de el consumo de las drogas, el tema de los abortos, los temas de los feminicidios, es decir, toda esta serie de crisis y de convulsiones sociales, creo que al final lo que están provocando es este llamado en lo más profundo es sobre la vida y la muerte, pero a lo que nos está obligando es a replantearnos nuestra propia visión de lo que es la vida y lo que es la muerte, que es como con lo que tratábamos de empezar el programa. No hay eh, un acuerdo ético unificado, universal, sobre qué debe de caer en la categoría de vida y qué en la categoría de muerte. Y dentro de esos matices caben todas las interpretaciones que hacen la diversidad que estamos viviendo en este momento, desde la violencia terrible en muchos lugares hasta la solidaridad que se ha generado en muchos otros también, por ejemplo. Entonces sí seguimos, creo, en el discurso humano, en esta polaridad. No hemos alcanzado todavía a generar acuerdos y conciliar algo que sea suficientemente válido a nivel universal, que incluso, fíjate, pudiera caer en el derecho humano. Hablamos al derecho humano a la vida, pero no es un derecho humano la muerte, ¿no? Hay 30 derechos humanos donde se estipula todo a partir de la vida, una vida digna, un trabajo digno, el derecho a esto y al otro, pero no está planteado el derecho a la muerte. ¿Qué dice como cultura humana, ¿no? Este tema también, eso está bien interesante de analizar. ¿Cómo ven ustedes? Sí, la cuestión es que con trabajo le estamos dando
un concepto social globalizado a la vida. Ahora imagínate ahora ya patinar con la muerte. Nosotros lo podemos entender. Es como mirar también muy alto, ¿no, Armando? Yo me conformaría con que la familia pudieran llegar a acuerdos, ¿no? Ya no se diga socialmente, con que la familia llegue a un acuerdo. Imagínate si no se llega a un acuerdo de un miembro con los demás en el Cierto. derecho a morir, ahora imagínate llevar, extrapolarlo a nivel social. Está cañón, ¿no? Pero Pero incluso para bueno, ser toda sociedad efectivo, requiere de ir madurando poco a poco, ¿no? pero incluso para ser efectivo ese deseo tuyo, cómo lo harías, ¿no? O sea, tendría que venir de alguien que provocara esa muerte. Y legalmente ningún profesionista o ningún médico va a asumir esa responsabilidad. O bueno, quizás algunos, de hecho, pues ha habido históricos casos, ¿no? El doctor muerte, bueno, y fíjate, a esta persona incluso lo tienen catalogado como asesino serial, porque mató, así dice la versión, a más de 200 personas, ¿no? Acompañándolas a esta muerte digna, pero cada uno de ellos hizo una expresión literal de su deseo de no querer continuar porque sus circunstancias ya no eran de calidad de vida, por el dolor, por el sufrimiento terrible del cuerpo, por lo que fuera, ¿no? Pero finalmente, se expresaba este deseo, ¿no? Pero socialmente vino y además legalmente y de todas las demás, instancias, vino el terrible eh, castigo, ¿no? Porque eso es a lo que llegamos, finalmente se le castigó porque infringió todas las leyes de la vida y acompañó a todas estas personas a morir. Así es. Y bueno, seguimos en el, en No, el debate. ya Moni, nos vamos a un corte ok, musical, vamos a hacer nuestra segunda intervención de la música y bueno, nos vamos a quedar justamente con esto que decías, Armando. Cómo fue en aquella época, cómo se vio esta parte de ayudarlos a bien morir y hoy si socialmente aún estás preparado, porque justamente yo creo que el programa lo hemos dicho en cada emisión, lo que trata es de brindarte, incluso en este programa, herramientas para que tú puedas enfrentar este tipo de sucesos en la vida, ¿no? Tener las emociones bien alineadas, estar emocionalmente sano para poder tomar las mejores decisiones cuando sea el momento de, ya sea tu final o el final de algún familiar y tengas que tomar este tipo de decisiones. Qué importante es estar bien para poder tomar ese tipo de decisiones y no conflictuarnos, como comentaba Adrián, si entre la familia no logran a veces ponerse de acuerdo, imagínense socialmente, ¿no? Entonces, prepararnos, tener la habilidad emocional para poder tomar decisiones sanas, pues es lo que nosotros tratamos de apoyar, de aportar para que prácticamente tengamos una mejor calidad de vida. Vamos a un siguiente corte musical y regresamos. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Ya estamos en nuestra recta final del programa, en donde estuvimos hablando de la percepción de la muerte en el curso de la vida. Eh, Vamos a recibir las conclusiones con las que tanto Armando como Adrián nos van a compartir puntos de vista. Si estás en este tipo de situación, enfrentando alguna pérdida reciente, la muerte es algo que sabemos que es parte de nuestra vida, pero que definitivamente todavía nos causa esa resistencia, ese miedo, y quieres recibir algunas aportaciones que te puedan ayudar a enfrentarla, no dejes de escucharnos para concluir con nuestro programa de este viernes. Adelante, chicos, por favor. Sí, Armando. sí, pues comenzamos, amigo, para ir como afinando el cierre, si les parece bien. Creo que mucho de la reflexión y de la charla que tuvimos el día de hoy gira alrededor de muchos diferentes matices sobre la vida y la muerte, pero lo que no negamos y de hecho propiciamos era tratar de conceptualizarla como un continuo, es decir, no como dos momentos polarizados en lo que uno alcanza al otro, la vida, la muerte, sino que toda nuestra experiencia de vida está llena de esto. Bien mencionaba Adrián, por ejemplo, las enfermedades, pues por lo menos si no son la muerte como tal, sí nos quitan calidad de vida por ciertos momentos, pero lo que alcance a provocar que sea
una semilla más de vida, entonces ahí es donde puede tomar su valor. Entonces, quizás en lo que yo quisiera como poner un poco más de énfasis es en el gran valor que viene de entender la muerte como este gran motor que nos debe impulsar a rescatar cada instante de vida para invertirlo. Como bien decía Adrián, a lo mejor desde mi punto de vista lo matizo o lo incorporo en el tema de prosperidad, donde cada recurso que yo tenga lo pongo al servicio de la vida. Y entonces construirlo desde ahí, aunque también en esta construcción vendrán momentos, no sé, a lo mejor una quiebra financiera pudiera ser un tema de muerte, ¿no? O de pérdida, como fuimos también tratando de relacionar, que la muerte va pegada con esta sensación de pérdida y que de ahí se deriva también como en el miedo. Y el miedo más terrible que el ser humano puede experimentar es a no ser. Pero cuando uno va entendiendo que la muerte es parte del ser, quizás este miedo se va diluyendo un poco y podemos retomar y aprender de muchas culturas antiguas este sentido continuo de la vida y la muerte, no como esta separación trágica, sino como este ejercicio natural y comprender que somos invitados de la vida. Nosotros no la generamos por sí, somos invitados y lo más que podemos hacer como invitados es honrar la vida y es tratar de utilizar cada recurso posible que tengamos a favor de construir y si es necesario también destruir, destruir paradigmas, destruir creencias y que siempre sean como este escalón que sirva para afinar la vida, para valorar la vida y entonces con base en estos recursos y en esta visión, poder integrarnos valiosamente en un servicio al planeta y a los demás y sobre todo a nosotros mismos. Entonces creo que por ahí va mi reflexión y también mi conclusión. ¿Qué opinas tú, amigo? Ay, no tan rápido, todavía nos quedan 20 minutos, amigo. No, pero faltas tú y falta también Ay, Moni. pero si yo no me aviento media hora hablando solo. Bueno, vamos a echarle. No, Tú pero puedes, tú seguimos puedes. platicando, no importa. Si es necesario, le Sí, seguimos. fíjate que ahorita me acordé de Napoleón, creo, corríjame. ¿Urrutia? El que tiene problemas ahorita en el gobierno o de Napoleón Bonaparte? Bonaparte, sí, no. Yo de gobierno no me preguntes nada. Ah, ok, perdón. Disculpa. Política. Napoleón Bonaparte, sí, cuando estaba, cuando lo llevaban en su ataúd, que lo acompañaron ahí con las manos que tenía afuera y que estaba colgándose de todos sus artefactos materiales, ¿no? ¿Cómo históricamente juegan los efectos personales y materiales un papel importante? Pareciera ser que lo acompañan para el tránsito de estado, ¿no? De Ok, un sí. estado a otro estado. Pero cómo eso mismo se puede convertir en un apego. O sea, Sí. cómo se puede mirar desde dos perspectivas. Acompañar a la persona que murió con esos artefactos, esas cuestiones materiales, para desapegarse y cómo lo puedes usar como un punto de apego. Esa misma experiencia desde el apego o desde el desapego. Y ahorita que hace un momento que mencionaste los negocios, bueno, la prosperidad, el dinero, pues también es una forma de apego, Sí, porque si alguien pierde su empresa, su negocio y se vino abajo y se quedó sin dinero, pues se quedó sin dinero, pero sigue estando viva la persona. exacto. Y yo te quiero Entonces, preguntar ahí algo rapidísimo. Por sí, ejemplo, tú y yo sabemos de estos rituales, incluso de los faraones egipcios, ¿no? sí, Que ellos eran, de hecho, sellados en sus tumbas con todos sus bienes, incluso hasta con las sirvientas más bonitas y todas vivas, ¿no? Como para que en ese último trance lo estuvieran atendiendo. ¿Cómo entra esto que estás platicando en esa percepción, por ejemplo? sí, justamente para soltar, no para pegarse. El Exacto. asunto es, es como si tuvieran una prueba de la persona que está transitando esos últimos escalones. Es como empezar en estados alternos de conciencia
y empieza a su conciencia. Bueno, no sé qué suceda más allá de la vida. Lo cierto es que todavía también estamos en la cuna, porque además ese es otro gran tema, ¿no? ¿Qué hay más allá Sí, de la muerte? sí, claro. Y entonces a eso apuestan cuando platicas de los faraones, a que ese tránsito se vuelva más fluido. Y cómo a veces en la vida nos aferramos a la vida misma, ¿no? Ya olvídate de las cuestiones materiales. Tengo ahorita un caso en donde es un bebé de 3 meses con un aneurisma ¿Ok? y aparentemente es inoperable y lo único que queda es esperar 5 meses para que se vuelvan a hacer estudios y ver qué se hace. Pero va a ser 5 meses de incertidumbre. Imagínense nada Claro, más tantito el tener que esperar porque es experimentar toda la impotencia, toda la frustración, toda una serie de emociones que no se pueden negar, que ahí están claro. y que ni médicamente se puede hacer algo, ni familiarmente se puede hacer algo más que esperar. O sea, es tremendo esto, porque a veces la vida cercana a la muerte nos lleva a formularnos este tipo de preguntas. ¿Qué voy a hacer? Exacto. ¿Y cómo lo voy a atravesar esto? Porque ahí ni siquiera puedes hacer algo. Y esa es la impotencia, el desamparo más grande que inclusive tiene que ver con las heridas que hemos platicado en otras pláticas, Sí, de acuerdo. de esa parte de impotencia, la herida en esa parte de impotencia y la parte también de desamparo, que no puedes hacer nada, literalmente más que cruzar los brazos, rezar, obviamente de acuerdo a cada persona con sus perspectivas, pues cada quien se va a entregar a esa experiencia como Dios le dio a entender, como se dice por ahí. Y bueno, buscar la manera, creo que por ahí empezaría yo a darle lugar a cada emoción. Eso es vital, es importantísimo. No negar, no evadir, no rechazar, sino permitir que esas emociones desagradables puedan de alguna forma convivir con las agradables. ¿Cómo es esto? Bueno, que una emoción que dentro de un contexto, en una experiencia, tenemos ambas. No es que estén negados. Lo que pasa es que muchas veces la atención se va a lo negativo nada más. La mente y la atención se va exclusivamente a un fragmento de la experiencia y solamente es como una mirada unipuntualizada que se ve solamente una parte de toda la experiencia. Y es bien importante poder ampliar la mirada y ver que dentro de tu misma experiencia hay cosas también agradables y positivas. Y fíjate, Adrián, en ese mismo tema que tú estás platicando con este caso, creo que es justamente a partir de esta confrontación con la muerte lo que pone en activo toda la capacidad mental y emocional, en este caso de los papás, por ejemplo, ¿no? Y ahí es cuando uno se da cuenta de cómo esta idea falsa de que podemos controlar al mundo y sus circunstancias ante un argumento como estos que te pone de frente a la vida, es ineludible cómo le haces y lo único que te queda es remitirte al lugar más profundo y ver qué recursos tienes, que es de lo que tú estás hablando ahorita justamente, ¿no? Y recursos que no estén disponibles, te va a tocar inventarlos o te va a tocar explorar y empezar a convertirte en una persona diferente que busque adquirir ese tipo de recursos, porque cuando solamente contamos con los argumentos tradicionales, culturales, o como tú decías hace rato también, los que yo retomo de mi experiencia de pérdidas anteriores en el sistema familiar, esos son mis únicos referentes, pero ninguno a lo mejor ha sido todavía tan necesario como el que ahora requiero para simplemente por 5 meses hacer que me torturo en el trayecto o mientras busco posibilidades por todos lados o como tú decías, acudo a mis creencias para pedir esa ayuda divina
o qué carambas, pero ahí es donde siento yo que por más crudo que parezca el evento que te está sometiendo esta experiencia, es cuando el corazón y la mente humano buscan un impulso que no tenían antes, ¿no? Y va adquiriendo un recurso que quizás no teníamos antes. Perdón, te Así interrumpí. es, y ahí es súper importante que la mente sea una mente abierta, una mente receptiva, que poder soltar nuestra parte rígida y estructurada va a ser valiosísimo para poder encontrar ese camino de posibilidades. Exacto, Vivimos en un universo de posibilidades y tenemos la capacidad de crear, co-crear y construir. Entonces, ahí es importantísimo eso de rigor, entrada, soltar nuestra parte rígida, nuestros paradigmas que muchas veces nos frenan, no nos permiten una mirada amplia. Y eso en este tipo de casos vale la pena practicarlo, porque de otra manera, pues vives de una forma muy sufriente esta etapa. claro. Entonces, desde ahí empezaría como a aportar la posibilidad de cómo veo yo la muerte, cómo veo yo la vida, empezar a cuestionarnos ese punto. Y ya a cada quien, a cada ser humano, le corresponde encontrar su propia definición. Sí, Y, totalmente de acuerdo. y valdría la pena ampliar esa definición. Y bueno, obviamente nuestras creencias que adquirimos en nuestra infancia y el significado que le hemos dado a las ideas en nuestra infancia y el valor, pues muchas veces cuando uno entra en un proceso de concientizar y madurar, implica cambios de paradigmas. Y lo vemos históricamente. Hace rato muy bien mencionabas, Armando, de cómo se veía la muerte antes. Se veía mitológicamente y simbólicamente. Sí, Y no se diga antes. Antes de esa etapa de la mitología y de la parte simbólica estaba la parte mágica. Creíamos que eran las cosas mágicas también, como otro de los paradigmas. cierto. Y después cómo ha ido evolucionando ese paradigma acerca de la muerte y cómo hoy en día juega un papel ya más relevante en nuestras vidas. Estamos enfrentándonos, este tipo de experiencias como el caso que les platiqué, nos obliga a mirar, a cambiar, a cuestionar cómo quiero enfrentar la vida a través de la muerte. Porque están las dos al mismo tiempo. Tú estás vivo, pero al Sí, mismo tiempo un ser muy querido, muy amado, un bebé, que jamás le deseamos eso a uno, está sucediendo. Y no puedes negar ni la vida ni la muerte, porque las dos están sucediendo en tu sistema familiar. Es impresionante esto, porque de otra manera, pues es como, ay, no, no quiero la muerte. Sí, pero eso sería negar. Ay, no, es que yo quiero quedarme en la vida. sí, Y es que, ¿qué vamos a hacer? Y es que esto, lo otro, o sea. Y luego, además, nunca nos prepararon, porque sí, claro. estamos hablando, estos clientes, estamos hablando de chavos de 25 años. O sea, Sí, por claro. Dios, y ni siquiera nosotros teniendo 50 años podemos enfrentarlo. Cierto. Entonces, es vital que nuestras generaciones más adultas empecemos como a abrir estos temas, abrir el tema de la muerte, abrir qué opinas, qué sientes, y no solamente como una idea mental o un asunto mental. ¿Qué sientes con la muerte? Cuando Sí, te digo la palabra muerte, ¿qué estás sintiendo? ¿Dónde la experimentas en tu cuerpo? Acuérdense que es también esa parte holística, ¿no? No es solamente las ideas las que nos predominan en nuestro ser humano, sino también el cuerpo, el corazón, las emociones, todos participan de alguna manera en esta experiencia de la muerte. Como bien lo dije al principio, cada día células mueren y células renacen. Nuestros huesos todos los días se destruyen y todos los días se construyen. A mí me impresiona mucho nuestra biología y lo perfecto que es.
porque además el principio de osteopenia es justamente que las células que destruyen el hueso no están destruyendo bien el hueso. Entonces, las células que construyen el hueso están construyéndose ahí sobre un hueso que ya no sirve, pero que está mal destruido. Qué loco, ¿no? O sea, unas células Sí, claro, construyendo ya un nuevo hueso sobre algo que no está bien cimentado. claro. Por eso la importancia de darle a su parte de destrucción del hueso su valor. Se requiere de dejar limpio ese espacio para que cuando venga la célula de construir el hueso, la construya bien. Entonces, esta reflexión biológica nos ayuda en la vida como nuestros temas a los que nos estamos enfrentando a diario sean totalmente asimilados, digeridos, masticados. ¿Para qué? Para que la nueva idea que venga no venga sobre un soporte que esté mal construido. ¿Por qué creen que bueno, y no digo en México, pero bueno, sin criticar, ¿por qué creen que tantos edificios se caen? Pues porque están mal construidos, sobre bases que no son sólidas. Claro. Entonces, si vamos a generar, a cuestionar creencias, a cuestionar ideas, si decidimos soltar esas creencias o esas ideas que de alguna forma fueron introyectos a manera de, pues no quería usar la palabra, porque sí se oye feo cuando dicen que somos domesticados, pero tiene algo de condicionamiento mental ahí, hay Claro. mucho de condicionamiento mental. Pero si vamos a tirar esas creencias, es importante completamente tirarlas para empezar sobre un terreno limpio, fértil. Aquí cabe mucho la palabra fértil. Vamos a generar ideas fértiles. Significa que provienen de la nada, del vacío. Significa que empiezo a construir de cero, no con una idea preconcebida, sino de lo que se llama cero absoluto. Esta sería la parte que yo podría empezar a acomodar, que esas nuevas ideas, esos nuevos valores comiencen de cero, para que ese terreno fértil dé fruto a una manzana o a un fruto maduro, poderoso, empoderado y con mucho jugo para disfrutar. Y tomando este comentario tuyo, bueno, se presta para la analogía de cómo eh, es vital, ¿no? A lo mejor ya transferirlo a una idea de una relación o de los vínculos, el cierre de los ciclos, ¿no? Es esa total destrucción, por así decirlo, o el dejar limpio una experiencia anterior para que yo pueda empezar una nueva y empezar no con los mismos paradigmas quizás con los que intenté construir una relación anterior, sino tomando incluso como experiencia lo que pasó, quizás a partir de lo que yo ya no quiero en mi vida, ¿no? Y a lo mejor esa es una manera buena de comenzar a veces un proyecto de vida, porque no necesito saber exactamente qué quiero, pero sí estoy obligado a saber lo que ya no quiero. Y en ese momento, esa destrucción o esa parte de pérdida de la historia con todas sus tragedias, del vínculo, de la pareja, de la separación, cuando llega ese momento sano de poderlo superar el duelo, ¿no? Superar la pérdida, entonces esos recursos se vuelven el nuevo material para poder plantear un nuevo proyecto bajo nuevas circunstancias. Pero creo que lo más complicado de entender todo esto es que para llegar a ese punto yo tengo que convertirme en alguien que no soy en este momento. Porque tú lo dijiste bien, empezar de cero quizás es imposible, pero en el sentido de que siempre voy a tener una referencia previa y siempre una referencia previa de mí mismo. Y lo que me va a mantener con mi postura fija van a ser mis miedos y los temas no resueltos. Por eso es que cada experiencia que es un fracaso se vuelve una gran oportunidad, porque esa fue una manera de haber intentado cómo no funciona para mí y entonces
¿En qué me tengo que convertir para que funcione la siguiente vez? Y ahí está lo que tú mencionas, de este morir y renacer. Y ya lo extendimos a un terreno también como el de las parejas, y no se diga el del ser humano, que todo el tiempo estamos en este continuo proceso. ¿No, Moni? Claro. Bien. Así es, ya estamos por terminarnos nuestras 2 horas de programa y pues la verdad es que lo que han aportado es bastante interesante, esta cuestión que dices, ya extendernos al tema de las parejas, que yo creo que nos da para un siguiente programa, que ahí sí ya pudiéramos abordarlo de esa forma. Lo vamos a detallar y por supuesto se los compartimos en redes sociales. No sé si te falte compartir algo más, Adrián, o ya concluimos. Obviamente ya doy Los mucha datos, información. amigo, de contacto, Adrián. Sí, talleres, Ajá, pero así es. Mi contacto es el celular, me pueden mandar un mensajito por WhatsApp al teléfono 44 22 26 72 95. Repito, 44 22 26 72 95. En estos datos pueden localizarme, con mucho gusto ahí podemos estar acercándonos más en este tema tan interesante. ok. Yo nada más corrigiendo ahí un poquito de lo que hablabas de Alejandro Magno, fue el que quien convocó a Ah, que perdón, su gracias por ataúd corregirme. fuera en hombros de los mejores médicos de la época. Y bueno, sus reflexiones que compartía y se me hizo bien interesante ahorita que lo mencionabas, pero sí, sí, como que entré en conflicto, dije, no creo que fue Alejandro el Grande, que fue conocido así, que los médicos lo llevaran en hombros para mostrar que ni ellos tienen ante la muerte el poder de sanar, que el suelo fuera cubierto con sus tesoros para que todos pudieran ver lo que los materiales aquí conquistado, aquí permanece, y bueno, que sus manos fueran balanceadas al viento para que las personas que pudieran ver, venimos con las manos vacías y con las manos vacías nos vamos. Entonces, el tema de Sí, hoy nos dejó muchísimo que reflexionar y sobre todo eso, que lo más valioso que tenemos es el tiempo que podamos darnos a nosotros de calidad, a otros, porque pues durante la vida lo que compartimos es eso, ¿no? Experiencias para cómo llegamos a ese momento ante ella y nos podemos mirar frente a frente y decir gracias. Como dice por ahí, oye, ¿no? He vivido. disculpa, Moni, gracias por sacarme de mi ignorancia. No te preocupes. Estoy experimentando un poco de vergüenza en este momento, pero bueno, así es la vida acepta errores también. Estamos para compartir este dato, pero qué bueno. Dije nada más que ahí Napoleón dijo, no fui Sí, yo, sí, sí, levantó la mano, levantó la mano y dijo, yo no fui. para otras cosas, Dios santo, ni hablar. Oigan, nada más la introducción de un poema hermoso de Pablo Neruda, A ver, ¿sí se acuerdan? Ese famosísimo que surge, ¿Quién muere? De Pablo Neruda. Es largo, pero nada más 3 partes ahí. Muere lentamente quien no, quien no lee, quien no oye música y quien no encuentra gracia en sí mismo. Esa es nada más la introducción. Es un poema hermoso de Pablo Neruda, ¿Quién muere? Con eso sí, los dejo yo. sí, buenísimo. Muchísimas gracias. Entonces, ya nos estamos despidiendo, ¿verdad, Moni? Yo también ya me Sí, empiezo a despedir. así es, sí. Bueno, pues muchas gracias por su atención, por su tiempo y esperamos haber aportado una semillita de reflexión para que por lo menos se pueda hacer más panorámica nuestra visión y tener y contar con un poquito más de recursos para reflexionar sobre las cosas importantes de la vida. Un placer, muchas gracias, Logan, Moni, Adrián, como siempre, compartir este espacio con ustedes. Hasta la próxima, gracias. Muchas gracias, Gracias, Starla Moni. Radio, a Logan, obviamente por allá en cabina, en controles, que nos compartió la música, obviamente a mis compañeros Armando y Adrián, que con ellos me la paso súper bien cada tema y cada viernes. Nos escuchamos la próxima semana. Mi nombre es Mónica Sotelo y te deseo que tengas un muy, muy feliz fin de semana, que lo disfrutes al máximo y que la vida, antes que la muerte, hay que vivirla al 100. Así es. Gracias, Moni. Gracias, Logan. Armando, es un gusto compartir con ustedes en esta ocasión con este tema tan
impactante, la muerte. Gracias, estimado público. Nos vemos hasta la próxima. Chao.